Vamos a intentar responder cuál es el rol del catéter de arteria pulmonar en la actualidad. Primero, mencionemos algunos aspectos históricos. En el año 1929, el Dr. Warner Frostman introduce un catéter en su propio corazón y establece que es factible realizar un cateterismo del corazón derecho en los seres humanos. Sin embargo, en ese momento, el catéter solo avanza hasta la aurícula derecha. Posteriormente, el Dr. Andrew Cornard y Dickinson Richards desarrollan catéteres que podían avanzar hasta las arterias pulmonares y que por ende podían utilizarse para estudiar la fisiopatología de las enfermedades cardíacas congénitas y adquiridas. Por estos avances, estos doctores en el año 1965 reciben el Premio Nobel de Medicina. En el año 1964, el Dr. Bradley introduce los catéteres de diagnóstico en miniatura que se pueden utilizar en pacientes críticamente enfermos en las unidades de cuidado intensivo. En el año 1965, el Dr. Fife construye catéteres de arteria pulmonar autoguiados. Sin embargo, estos catéteres tenían un problema y es que requerían, para su correcta colocación, la utilización de fluoroscopia. No es hasta el año 1970 donde los doctores Swan, Gans, Forrester, Marcus, Diamond y Conet introducen los catéteres dirigidos por flujo de flotación. Eran catéteres que tenían un balón que se podían utilizar en la cabecera del paciente sin la realización de fluoroscopia para poder ser guiados. Describen entonces la colocación de un catéter en una persona basándose en un dispositivo que tenía un balón de navegación. La leyenda cuenta que esta idea surge cuando Swan estaba en la playa, que ve cómo los botes se movilizaban por el viento y por el flujo. A él se le ocurrió entonces poner un balón en la punta para que fuera desplazado por el flujo y pudiera ubicarse en la arteria pulmonar. Estos catéteres tienen un termistor en la punta que permite el cálculo del gasto cardíaco, además sirven para calcular otras variables hemodinámicas que mencionaremos más adelante. Luego de la publicación de este artículo, el catéter de arteria pulmonar se convierte en el estándar de oro para la monitorización hemodinámica en las unidades de cuidado intensivo. Y es que recordemos que cuando nosotros hablamos del sistema de monitoreo ideal, veremos que el catéter de arteria pulmonar cumple varias características. Debe ser un sistema veraz, o sea, que exista una cercanía de acuerdo entre el promedio de mediciones y el valor verdadero. Debe de ser preciso. Ha de existir entonces una cercanía de los valores en mediciones repetidas. Ha de ser exacto, o sea que debe existir una cercanía del valor actual y la medición individual. Además, ha de ser fiable, debe tener una capacidad de rastrear un cambio direccional de una medida con una alta sensibilidad y especificidad. Nosotros vemos que el catéter de arteria pulmonar cumple con estas características. Sin embargo, es importante mencionar que para poder ser un sistema de monitoreo ideal debe ser comprendido por el personal médico y el personal auxiliar, no propiamente médico. El catéter de arteria pulmonar, como veremos a partir de la evidencia, no cumple con estas características. De hecho, incluso facultativos, especialistas, en muchas ocasiones no saben cómo poder interpretarlo adecuadamente. El catéter original tenía dos lúmenes, uno para inflar el balón y el otro para medir presiones. Posteriormente, autores como Chatterjee introducen algunas modificaciones, por ejemplo, una opción para poder servir como marcapasos atrial, ventricular o AV, y aparecen también otras modificaciones que incluyen puertos adicionales para el monitoreo hemodinámico, la administración de medicamentos, la función, como dijimos, de marcapaso, la función de oximetría en la punta para poder medir la saturación venosa mixta de oxígeno, hasta que llegamos al catéter actual que mide aproximadamente unos 7.5 French, que se inserta a través de un introductor de 8.5 y tiene 3 puertos para poder medir presión, para administrar infusiones, además de un termistor 3 centímetros proximal a la punta. Es un balón que se infla con una jeringa que almacena aproximadamente 1.5 cc de aire y que funciona como un sistema de válvula. Los catéteres de arteria pulmonar están elaborados con poliuretano. Miden 110 centímetros, tienen un diámetro externo de 7 a 7.5 French, dos conductos internos, uno de ellos discurre por toda la longitud del catéter hasta la punta del mismo, que es el puerto o la luz distal, y el otro se abre a 30 centímetros del extremo del catéter, que es la luz proximal. En la punta del catéter tenemos este balón
que almacena 1.5 cc, está hecho de látex, y tenemos también un termistor que finalmente es un transductor que registra los cambios en la temperatura y se encuentra en la superficie externa del catéter a 4 centímetros de su extremo y permite el cálculo del gasto cardíaco a partir de principios de termodilución y una ecuación que veremos más adelante. Esta es una imagen representativa de un catéter de arteria pulmonar, 110 centímetros. En el extremo distal se encuentra el balón de aire con 1.5 cc. A los 30 centímetros de la punta hay un puerto proximal. En la parte proximal vamos a encontrar el puerto proximal, el distal, el termistor y la jeringa de llenado. Vamos a ver también una vía para la medicación. Algunos tienen fibra óptica para poder medir la saturación venosa mixta de forma continua. Acá vemos un corte transversal del catéter donde se ve el lumen proximal, el distal, el termistor y el orificio del balón. Ahora, cuando nosotros colocamos el catéter de arteria pulmonar, lo hacemos interpretando las curvas del monitor. Tendremos entonces unas curvas características a nivel de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y cuando nosotros logramos acuñar. Normalmente la presión media de la aurícula derecha de una persona totalmente sana está entre 0 a 5, en pacientes enfermos suele estar en torno a 2 a 6 milímetros de mercurio, son valores aceptables. A nivel del ventrículo derecho vamos a encontrar una presión sistólica entre 15 a 30 con una diastólica entre 2 a 8. A nivel de la arteria pulmonar encontraremos una presión sistólica entre 15 a 30 y una diastólica entre 8 a 15. Pero ojo con algo, la presión de la arteria pulmonar siempre, cuando nosotros hablamos de la presión sistólica, ha de ser menor a la presión del ventrículo derecho para que pueda existir un gradiente de flujo. Y vamos a tener también una presión en cuña o PCP que normalmente se encuentra en torno a 6 a 12 milímetros de mercurio. Miremos la técnica. Se pasa normalmente un introductor, a partir de eso, a través del mismo se pasa el catéter. Cuando estamos a 20 centímetros ya vamos a tener una curva que nos indica que estamos en cavidades cardíacas, que estamos en la aurícula derecha. Cuando estamos en la aurícula derecha, 20 centímetros aproximadamente, inflamos el balón, vemos como el monitor cambia. Vamos a asegurarnos que estamos situados en la aurícula derecha y si nosotros continuamos avanzando el catéter unos centímetros, vamos a ver cómo la curva cambia nuevamente y cuando nosotros tenemos ese cambio de la curva con ese ascenso de la presión sistólica, vamos a poder interpretar que nos encontramos a nivel del ventrículo derecho. Vamos a seguir avanzando hasta que llegamos a la arteria pulmonar. En ese momento vamos a ver nuevamente un cambio en la curva, vamos a ver un ascenso de las presiones diastólicas de la arteria pulmonar, como puede verse en pantalla, y esto nos confirma que nos encontramos alojados en la arteria pulmonar. Finalmente, si nosotros seguimos avanzando, vamos a lograr acuñar. En teoría nos tenemos que encontrar en una zona 3 de West y vamos a ver cómo se aplana nuevamente la curva, que es lo que pudimos ver al final de este video. Vamos a empezar a hablar de los distintos trazados de curva dependiendo de dónde nos encontremos. Recordemos entonces que a nivel de la aurícula derecha nosotros vamos a ver 5 deflexiones, 3 positivas y 2 negativas. En un inicio vamos a encontrar la curva A que representa la sístole auricular, mientras que la curva V nos va a representar a nosotros la sístole del ventrículo derecho. Entonces, onda A, sístole auricular, onda B, sístole del ventrículo derecho. Vamos a ver también una curva C y una curva Y que corresponden al cierre y a la apertura de la válvula tricuspidia respectivamente y una curva X que corresponde a la relajación auricular. Esta es la morfología normal que nosotros esperamos encontrar. Cuando llegamos al ventrículo derecho vamos a ver 5 partes. Una parte que representa el llenado rápido, otra el llenado lento, la contracción atrial, el fin de la diástole y también la sístole respectivamente. Acá vamos a ver un incremento importante de la presión sistólica, no vamos a ver un mayor incremento a nivel de la presión diastólica, sino que nos vamos a encontrar entre los valores de referencia que mencionamos a priori. Posteriormente vamos a llegar a la arteria pulmonar,
donde nosotros vamos a ver el notch dicrótico, que es muy importante y corresponde al cierre de las válvulas que están en este nivel. Normalmente la presión sistólica en este momento va a estar en torno a 15 a 25 o a 30 según algunos autores, y la presión diastólica va a estar en torno a 8 a 15 milímetros de mercurio. Si nosotros seguimos avanzando y llegamos a una zona 3 de West, esto lo vamos a ver a más profundidad más adelante, vamos a ver la curva de la cuña, que tiene 4 deflexiones. Tiene entonces una onda A, que representa la contracción atrial, una onda V, que representa el llenado atrial pasivo o la contracción ventricular, una deflexión X, que es la diástole atrial, y vamos a ver también una deflexión Y, que es el vaciado de la aurícula. La utilidad del catéter de arteria pulmonar no depende solo de dónde está anatómicamente, sino que depende de en qué zona fisiológica del pulmón está su punta. Solamente es confiable la presión cuando nosotros nos encontramos en una zona 3 de West. Cuando nos encontramos en una zona 3 de West, eso nos indica que la presión que nosotros vamos a censar va a ser equivalente a la presión de la aurícula izquierda. Ya vamos a explicar por qué. Cuando el balón de la punta se infla, el catéter avanza hasta una rama distal y la ocluye transitoriamente. En ese momento, la presión que medimos ya no es solamente la presión de la arteria pulmonar de manera directa, sino que se transmite una presión desde el territorio venoso pulmonar, y en condiciones adecuadas esta presión va a ser equivalente en teoría a la presión de la aurícula izquierda. Sin embargo, esa interpretación no siempre es válida. Esto va a depender de que la presión alveolar no interrumpa la continuidad hidráulica entre la punta del catéter y las venas pulmonares, y eso ocurre cuando la punta está en la zona 3 de West. Recordemos que las zonas de West describen cómo cambia la perfusión pulmonar dependiendo de la relación de 3 presiones: una presión alveolar, una presión arterial pulmonar y una presión venosa pulmonar. Se supone que la sangre solo puede fluir si la presión dentro del vaso supera la presión que lo comprime desde afuera. En el pulmón esa presión externa es la presión alveolar. A partir de eso nosotros tenemos varias zonas. Una zona 1, donde la relación que tenemos entre la presión alveolar va a ser que esta será mayor que la presión arterial, que a su vez será mayor que la presión venosa, y como la presión alveolar es mayor que la presión dentro de la arteria pulmonar y que la vena, vamos a tener una especie de colapso o una compresión a nivel de los capilares, y esto prácticamente nos va a impedir el flujo. O sea, esta zona no va a servir para interpretar correctamente la presión de enclavamiento, porque la presión alveolar va a dominar la situación. Esa zona 1 aparece o se expande en algunas situaciones como la hipovolemia, el shock o la ventilación mecánica con presiones altas, especialmente con una PIC elevada. En la zona 2 vamos a tener una relación donde la presión arterial va a ser mayor que la alveolar, que a su vez va a ser mayor que la venosa. Aquí la sangre puede entrar al capilar porque la presión arterial pulmonar supera la presión alveolar, pero la presión alveolar sigue siendo mayor que la venosa, por lo cual la salida del flujo va a estar condicionada por la presión alveolar. Y el flujo va a depender de la diferencia entre la presión arterial pulmonar y la presión alveolar, más que del gradiente arteriovenoso verdadero. Esto se conoce como efecto o fenómeno de cascada. Esto significa que, aunque el catéter esté distal, la presión alveolar aún está interfiriendo en la transmisión retrógrada, precisamente de la presión venosa pulmonar, por lo cual no va a reflejar la presión de la aurícula izquierda. Llegamos finalmente a la zona 3 de West, es donde nosotros queremos estar, donde la presión arterial es mayor que la presión venosa, que a su vez es mayor que la presión alveolar. Aquí, como las presiones dentro del vaso son mayores que la presión alveolar, sí va a haber un flujo. Los capilares van a mantener abiertos a lo largo de todo su trayecto, no va a haber colapso
por la presión del alveolo, la sangre va a fluir de manera continua y la presión que nosotros estamos midiendo va a poder transmitirse a partir de una columna de líquido que va a ser continua desde las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. Entonces, esa presión que estamos midiendo en teoría sí va a ser equivalente a la presión de la aurícula izquierda. ¿Y cómo sabemos nosotros que el catéter llegó a la zona 3? Bueno, cuando el balón se infla y el catéter se enclava correctamente, está en una región adecuada, la morfología va a cambiar primero. Va a desaparecer la onda típica de la arteria pulmonar, va a aparecer una curva de menor amplitud que va a ser similar a una presión venosa, vamos a tener unas ondas A y unas ondas V, y esa transición nos sugiere a nosotros que ya no estamos midiendo la presión de la arteria pulmonar, sino que estamos midiendo una presión distal que es transmitida desde el territorio venoso. Y si esa señal es estable y es coherente, lo más probable es que nos encontremos adecuadamente acuñados. Y precisamente el valor del wedge, para que sea confiable, debe ser menor que la presión diastólica de la arteria pulmonar. Si nosotros tenemos un incremento importante de la presión diastólica, de la presión que estamos censando, que es superior a la presión diastólica, nos vamos a encontrar en una situación que es sospechosa y posiblemente no esté bien acuñado, porque resulta que en condiciones fisiológicas la presión en cuña suele ser igual o ligeramente menor que la presión diastólica de la arteria pulmonar, y si el wedge resulta extrañamente alto, si es errático o si no guarda una relación con la presión diastólica pulmonar, nosotros tenemos que sospechar que esa medida no es fiable. Entonces, ¿qué situaciones hacen perder la tercera zona de West? La hipovolemia, el bajo gasto, la ventilación mecánica, el PIB alto, la hiperinsuflación o la enfermedad pulmonar heterogénea. Nosotros tenemos que asegurarnos entonces que el balón ocluya una rama pequeña de manera correcta, que distal a esa oclusión exista una columna de sangre continua hacia las venas pulmonares y la aurícula derecha. Eso nos implica a nosotros que nos encontramos fisiológicamente en la zona 3 y la curva debe ser compatible con un wedge adecuado y se tiene que leer al final de la expiración, o sea, la curva no puede ser mayor que la presión diastólica, como acabamos de mencionar. El valor debe tener una coherencia entre lo que nosotros encontramos, entre el valor de la presión diastólica y el cuadro clínico del enfermo. De igual forma, nosotros vamos a poder ver varios cambios morfológicos dependiendo lo que nosotros tengamos o la situación donde estemos. Por ejemplo, vamos a poder ver artefactos del movimiento del catéter, vamos a ver también algunos patrones que se asocian con bloqueos de rama derecho-izquierdo, con fibrilación auricular o con flúter, con disociaciones AB, insuficiencias tricuspidias mitrales, estenosis tricuspidias o mitrales, constricción pericárdica o cardiomiopatía restrictiva, al igual que patrones compatibles con un taponamiento cardíaco, como podemos ver en estas imágenes extraídas de un artículo bastante interesante que se publica en febrero del año 2022 por parte de Botsma y colaboradores. ¿Cuál es la utilidad del catéter de arteria pulmonar? Básicamente que nos permite a nosotros obtener mediciones de la precarga del ventrículo derecho e izquierdo mediante la medición directa de la PVC, la presión de la aurícula derecha, la presión de la arteria pulmonar y la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Además de que nos permite a nosotros cuantificar el gasto cardíaco utilizando el principio de termodilución, y esto nos permite a nosotros hacer cálculos de variables metabólicas como el suministro, el consumo y la extracción de oxígeno. Además de que también nos sirve a nosotros para hacer una estimación muy burda porque es poco confiable y no representa lo que está ocurriendo en todo el sistema cardiovascular, porque finalmente el sistema cardiovascular tiene resistores, como explica Gayton en sus artículos clásicos, que nos permite a nosotros hacer una estimación burda del tono vasomotor a través de los índices de resistencia vascular pulmonar y sistémica. Sin embargo, no es útil, al menos en su forma estándar de comercialización, para las mediciones dinámicas. Por lo tanto, no siempre va a ser adecuado para poder predecir la respuesta a los líquidos, aunque existen varias maniobras y de hecho muchas de las maniobras para poder predecir la respuesta a los líquidos se hacen utilizando un catéter de arteria pulmonar y mirando los cambios, por ejemplo, en el gasto cardíaco. El catéter de arteria pulmonar, como hemos dicho, tiene un termistor cerca de la punta que se encuentra a nivel de la arteria pulmonar. Nosotros, para poder medir adecuadamente el gasto, inyectamos un bolo de solución fría, generalmente 5 a 10 milímetros. Se inyecta ese bolito en la aurícula derecha o en la vena cava. Siempre se tienen que hacer 3 mediciones que se tienen que promediar
Idealmente se deben hacer en la fase expiratoria para tener una mayor precisión, y lo que pasa es que ese líquido frío se mezcla con la sangre mientras pasa por la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y el termistor va a detectar el cambio de temperatura de la sangre en tiempo real y se va a generar una curva como la que estamos viendo en pantalla. Se supone que si nosotros tenemos un mayor gasto cardíaco, la sangre se va a diluir más rápido por parte del frío, va a haber un menor cambio de temperatura y la curva va a ser más pequeña. Pero si nosotros tenemos un menor gasto cardíaco, el frío va a permanecer más tiempo y va a haber un mayor cambio de la temperatura y la curva va a ser más grande. Esto se basa en una ecuación que es la ecuación de Stewart-Hamilton, que nos dice que el gasto cardíaco es directamente proporcional al volumen inyectado en mililitros por el delta de la temperatura de la sangre menos la temperatura del inyectado multiplicado por una constante, y a su vez va a ser inversamente proporcional al área bajo la curva del cambio de temperatura en el tiempo, como podemos ver en pantalla. Hay algunos factores que pueden alterar la medición, por ejemplo la regurgitación tricuspidia, los shunts intracardíacos, las inyecciones lentas o inconsistentes, una temperatura no controlada del bolo o la ventilación mecánica que genera variaciones respiratorias. Visualmente, la gráfica nos puede brindar mucha información. Por ejemplo, en la gráfica A nosotros vemos un gasto cardíaco normal. En la gráfica C, en la parte inferior, vemos un gasto cardíaco aumentado. Miren que la curva es pequeñita. Vamos a ver una onda que es más corta, y en la gráfica B vamos a ver un gasto cardíaco disminuido, donde vamos a tener un incremento de la onda. Ahora, el catéter de arteria pulmonar nos sirve a nosotros para poder tener una gran cantidad de mediciones hemodinámicas. Por ejemplo, la presión arterial media, la PVC, la presión del ventrículo derecho, la presión de la arteria pulmonar, la presión media de la arteria pulmonar, la presión en cuña, de manera indirecta, si el catéter está en zona 3, la presión de la aurícula izquierda, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, el volumen stroke, el índice de volumen stroke, las resistencias vasculares sistémicas, que realmente no son tan útiles y no deberían servir para poder guiar la reanimación. Esto es un debate donde autores como Jean-Louis Vincent, Glenn Hernández, Michael Pinsky, Daniel Debeke han sido realmente claros en sus publicaciones. Basarse en la reanimación en resistencias vasculares sistémicas es poco útil y fisiológicamente no tiene mayor sentido si nosotros contemplamos el modelo fisiológico de Gayton. También las resistencias vasculares pulmonares, entre otras. También sirve para poder mirar el trabajo del ventrículo derecho, el índice de trabajo del ventrículo derecho, y también los índices de trabajo del ventrículo izquierdo y el trabajo del ventrículo izquierdo. Vamos a poder hacer un cálculo, una estimación de la presión de perfusión de la arteria coronaria, que va a ser la diferencia entre la presión diastólica y la presión en cuña. Vamos a poder evaluar algunas variables como el volumen telediastólico del ventrículo derecho y el volumen telesistólico del ventrículo derecho, la fracción de eyección del ventrículo derecho, entre otras mediciones que se asocian con la oxigenación, como la PO2, la presión parcial de dióxido de carbono y otras variables que encontramos en los gases arteriales. Ahora, si el catéter de arteria pulmonar nos da tantas mediciones, ¿por qué ha sido controvertido su uso? Esto tiene una explicación bastante larga que vamos a intentar resumir en esta charla. Pero vamos a partir de esta publicación del año 1990 de JAMA, que mostró que el catéter de arteria pulmonar no era manejado de manera idónea por la mayoría de los facultativos. Es lo que he demostrado en este artículo, donde ellos cogieron un grupo de médicos, incluyendo intensivistas, cardiólogos y cirujanos cardiovasculares, y les hicieron 31 preguntas de interpretación del catéter de arteria pulmonar. Miren que la mayoría de las personas solamente tenían 20 respuestas correctas. Inclusive había personas que tenían solamente buenas 6 respuestas de las 31 que tenía el cuestionario. Esta ha sido una de las críticas más importantes al catéter de arteria pulmonar, y es que la gente no lo sabe interpretar de manera adecuada. Miren que los residentes de primer año solamente tenían un promedio
de 17.4, los médicos tratantes de 23 y ya los expertos clínicos validados de 28.8. Entonces, una cosa es la competencia técnica para ponerlo, que puede que los facultativos la tengan, que también es debatible porque han salido estudios que mostraban que en Estados Unidos durante la formación de los fellow la mayoría no alcanzaba a poner una cantidad adecuada de catéteres de arteria pulmonar como para considerar que tenían la técnica adecuada para su colocación, versus la parte que tiene que ver con la capacidad crítica. Como vemos, este estudio nos demuestra que no es la ideal. Esta gráfica es muy importante. Recordemos que en el año 1970 salió la primera publicación del Dr. Swans, Gans y colaboradores sobre el catéter de arteria pulmonar. Luego de esa publicación pasaron casi 20 años donde se puso mucho en Europa, en Estados Unidos, y según la literatura se colocaron millones de catéteres de arteria pulmonar. Solo fue hasta el año 1996 donde hubo una caída abrupta de su uso, hasta hace aproximadamente unos 10 años, donde autores como Pinsky, Jean-Louis Vincent, Baker, etcétera, han demostrado junto a otros investigadores beneficios del catéter de arteria pulmonar, y esto lo podemos ver reflejado en la literatura. Miren que en la literatura y en la investigación ha ocurrido después de los años 2000 principalmente un declive significativo de las publicaciones de catéter de arteria pulmonar. ¿Por qué? Esto se debe a varios estudios y empezamos con este trabajo de investigación que es el estudio SUPPORT, que intentó evaluar en las primeras 24 horas de estancia en la unidad de cuidados intensivos la utilidad del catéter de arteria pulmonar en relación a supervivencia, también duración de estancia, intensidad de la atención y costo de la atención. Fue un estudio de cohorte prospectivo, esta es una limitación bastante importante. Sin embargo, fue una investigación grande, se hizo en 5 hospitales universitarios de Estados Unidos entre el año 1989 y 1994, 6 unidades de cuidado intensivo, una N de 5.735 pacientes, y el outcome primario fue tiempo de supervivencia, y también evaluaron costo de la atención, intensidad de la atención y tiempo de estancia en UCI y en el hospital. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Fue un resultado dramático. Mostró que los pacientes con catéter de arteria pulmonar tenían una mayor mortalidad a los 30 días, con un OR de 1.24 y significancia estadística. Además encontraron que el costo promedio era más en los pacientes que tenían catéter de arteria pulmonar. Estamos hablando de 49.300 versus 35.700 en los que no tenían catéter de arteria pulmonar. También la estancia en UCI fue mayor en los pacientes con catéter de arteria pulmonar, 14.8, versus 13 días en los pacientes que no tenían catéter de arteria pulmonar. Y todos estos hallazgos fueron confirmados por técnicas estadísticas de modelado multivariable. Esto entonces trajo muchas dudas sobre el catéter de arteria pulmonar, y de hecho esta publicidad entre comillas o estos datos de este estudio llevaron a que se empezara a publicar una publicidad particularmente negativa para el catéter de arteria pulmonar. Imagínense que hasta en el New York Times se publicó un artículo que decía que los médicos habían utilizado durante años el catéter de arteria pulmonar y que eso aumentaba la mortalidad. Entonces hubo una publicidad negativa y los medios atacaron el catéter de arteria pulmonar. Ya luego vinieron los RCT. Tenemos este primero que se publica en el año 2002 en el Intensive Care Medicine, una revista Q1, donde se analizan 201 pacientes, 95 en el grupo de catéter de arteria pulmonar y 106 en el grupo de control. Se hizo entre octubre del 97 y febrero del 99. Incluyó pacientes críticamente enfermos con diferentes diagnósticos, como puede verse en el recuadro que está a mano derecha, y este estudio analizó principalmente como desenlace primario la mortalidad. No encontró, a diferencia del SUPPORT, diferencias, pero Rhodes encontró que los pacientes con catéter de arteria pulmonar requerían más líquido durante su reanimación y tenían más falla renal. Estamos hablando de 35% versus 20%, sobre todo en las primeras 72 horas. La mortalidad de los pacientes que tuvieron catéter de arteria pulmonar y los que no fue prácticamente la misma, 47.9% versus 47.6%. Posteriormente, al siguiente año, para ser puntual,
se publica otro estudio en el New England Journal of Medicine, 77 pacientes en el grupo de catéter de arteria pulmonar y 78 en el grupo de control. Los pacientes que se escogieron en este estudio fueron pacientes con alto riesgo quirúrgico y el desenlace primario fue sobrevida a los 6 meses. La sobrevida no difirió de manera estadísticamente significativa. En un grupo fue de 88.1%, en el otro de 87.4%, una diferencia de menos de 0.7%. El intervalo de confianza entre uno y el otro no alcanzó a ser estadísticamente significativo, como vemos en pantalla. Por lo tanto, este estudio concluyó que se morían igual, a diferencia del soporte. Este estudio tenía evidentemente un mejor diseño metodológico, pero tenía una muestra muy limitada. Este estudio que vemos en pantalla se publica en el año 2003 y analizó la utilización del catéter de arteria pulmonar en pacientes con sepsis, SDRA o ambos. Se hizo en 36 unidades de cuidado intensivo en Francia entre el año 1999 y el 2001. 676 pacientes, los dividió en dos grupos, 335 en el grupo de arteria pulmonar y 341 en el grupo que no tenía catéter de arteria pulmonar. Los resultados que ellos querían evaluar como desenlaces primarios fueron mortalidad, que realmente fue muy similar tanto para el día 14 como para el día 28. Lo que encontraron es que no había una diferencia en cuanto a necesidad de soporte renal y a necesidad de vasoactivos. Fueron datos que fueron relativamente similares. Como podemos ver también, los días libres de vasoactivos fueron similares entre un grupo al otro y el soporte renal también, lo que contrarresta lo que habíamos visto en un estudio previo. Luego llegaron otros estudios clásicos, fueron estudios clínicos aleatorizados que no encontraron beneficios y tampoco encontraron que aumentara la mortalidad. El primer estudio fue el ESCAPE del año 2005, fue un estudio controlado aleatorizado, 436 pacientes, 26 sitios, del 18 de febrero del 2000 al 17 de noviembre del 2003, pacientes que en promedio tenían una FEBI de 19%, eran pacientes con falla cardíaca, tenían unas presiones sistólicas en promedio de 106 milímetros de mercurio, un de 35, sodio de 137. El objetivo fue la resolución de la congestión. ¿Qué encontraron? Que en general no habían diferencias entre un grupo y otro, pero hay algo importante y es que en este estudio se desaconsejó la utilización de inotrópicos. Lo que sí encontró este estudio es que había una diferencia en eventos adversos. Eran más los eventos adversos en el grupo de catéter de arteria pulmonar, hablamos de 47 casos versus 25% en los pacientes que no tenían catéter de arteria pulmonar, pero no se afectó la mortalidad. En cuanto al desenlace primario, que fueron los días de vida fuera del hospital durante los primeros 6 meses, no hubo diferencia, 133 días versus 135 días, sin significancia estadística. Posteriormente, también en el año 2005, se publica en Lancet el estudio Pacman, un clásico, 1041 pacientes, 65 UCI, se hace en Reino Unido, 519 pacientes del grupo de catéter y 522 en el grupo de no catéter de arteria pulmonar. ¿Cuál fue la mortalidad? 68% versus 66%. Esto nos lleva entonces a una reflexión, y es una reflexión de este artículo que nos habla del fin del catéter de arteria pulmonar. Entonces, claramente la publicidad que trajo el estudio Pacman fue una publicidad predominantemente negativos, porque los pacientes que tenían catéter de arteria pulmonar tenían más eventos adversos. Las complicaciones se presentaron en hasta el 10% de los pacientes en los cuales se insertaba un catéter de arteria pulmonar. Ninguna de estas complicaciones fueron fatales. Pero cuando nosotros analizamos este estudio a partir de una publicación de Reed que se llama Pacman Game Over del catéter de arteria pulmonar, vemos que con la literatura que teníamos hasta este momento había una falta de evidencia de beneficios o de daño del catéter de arteria pulmonar. No existían pruebas claras de que el catéter de arteria pulmonar mejorara los resultados clínicos de los pacientes. Por lo cual el autor, de manera muy sensata, considerando que este es un dispositivo de monitoreo y de diagnóstico más no de tratamiento,
porque pensar que el catéter de arteria pulmonar va a impactar mortalidad termina siendo un absurdo. Es como pensar que la toma de la presión arterial con un tensiómetro va a afectar la mortalidad. No es así, porque son dispositivos de monitoreo o de diagnóstico, y la utilidad o el impacto en mortalidad que puedan generar depende si las personas lo saben interpretar y lo saben leer. Y como vimos a partir de la publicación de JAMA del año 1990, pues el catéter de arteria pulmonar no era muy bien comprendido por los facultativos. Es por eso que el Dr. Reed recomienda de manera muy sensata que se haga una decisión caso por caso. Se recomienda que se fuera muy selectivo y se discutieran los riesgos con la familia, y evidentemente que se evaluaran alternativas, que se probaran otras alternativas. En el 25 de mayo del año 2006, en el New England Journal of Medicine, se publica otro estudio que lo publica el ARTSNet, que es la red de investigación de estudios de SDRA. Ellos reclutaron un grupo de pacientes que tenían injuria pulmonar aguda, y a unos los monitorizaron con catéter de arteria pulmonar y al otro grupo lo monitorizaron a través de un catéter venoso central. El desenlace primario que midieron fue mortalidad en los primeros 60 días, y como podemos ver en los datos que vemos en pantalla, la mortalidad fue del 27.4% para un grupo y del 26.3% para el otro grupo. Lo mismo, la mortalidad fue similar en ambos grupos, no hubo beneficios. Estos estudios que acabamos de ver fueron tan importantes que sale un metaanálisis en Cochrane, donde nosotros podemos ver todos los estudios que acabamos de discutir, que son los más importantes. El estudio de Harvey representa aproximadamente el 50% del peso de este metaanálisis, y lo que este metaanálisis reporta es que en efecto el catéter de arteria pulmonar no impacta en mortalidad. El doctor Paul Marik, un autor en la actualidad muy polémico, pero que en su momento fue bastante importante en los cuidados intensivos. Aquí nos encontramos puntualmente en el año 2013, donde todavía el doctor Marik era una autoridad. Él llega a sentenciar el obituario del catéter de arteria pulmonar ante el advenimiento de tecnologías más sencillas pero igualmente eficaces, como el PICO, el LIGHTCO, el VolumeView, la utilización del POCUS, entre otras. Teniendo en cuenta que existen algunas razones muy sensatas que nos explican por qué la utilización del catéter de arteria pulmonar se redujo, y es que básicamente los estudios clínicos no encontraron, miren que vimos muchos, incluso un metaanálisis, diferencias en cuanto a mortalidad. Además de que el catéter de arteria pulmonar durante mucho tiempo se sobreusó, y este sobreuso del catéter de arteria pulmonar posiblemente también llevó a que los facultativos se dieran cuenta que estaban haciendo una terapia, entre comillas terapia, o estaban utilizando un dispositivo de monitoreo que realmente aportaba información, pero que si no se leía de manera adecuada no iba a generar un impacto en la mortalidad. Es prácticamente imposible generar una disminución de la mortalidad con un catéter de arteria pulmonar, porque para eso no se diseñó. Además de que sí se asocia con más costos, se asocia con estancias más largas en la unidad de cuidados intensivos, con una mayor intensidad terapéutica, además de que se habían desarrollado otras tecnologías que posiblemente eran más útiles en el sentido de que eran más fáciles de manejar y se asociaban con menos complicaciones, entre ellas una menor cantidad de infartos de la arteria pulmonar o perforaciones de la arteria pulmonar, que siguen siendo complicaciones muy raras. Y miren que entonces cuando se empiezan a publicar todos estos estudios, la publicación de trabajos de investigación sobre catéter de arteria pulmonar disminuye de manera dramática. Entonces el catéter de arteria pulmonar, luego de estos estudios a inicios de los años 2000, empieza en declive, tanto que el doctor Harold James Swan publica una revisión exhaustiva en la literatura en el año 2005 hablando del catéter de arteria pulmonar, y el que nos dice que el catéter de arteria pulmonar es un dispositivo de diagnóstico, no es una terapia, y que se utiliza en los pacientes más graves, que las complicaciones principalmente son debidas a un personal pobremente entrenado, no supervisado adecuadamente, y también a que el catéter de arteria pulmonar se colocaba y se dejaba durante periodos muy prolongados de monitoreo. En la actualidad sabemos que un catéter de arteria pulmonar debería utilizarse máximo por un periodo de 3 días, es un periodo que es prudente, pero finalmente es un dispositivo que, si bien no se debe usar de manera rutinaria, sí nos puede dar un beneficio.
Un beneficio particularmente en pacientes que tienen infartos múltiples, que tienen insuficiencia cardíaca coexistente, que tienen choque cardiogénico o que van a ser sometidos a cirugías vasculares complejas. No es para todo el mundo. ¿Se asocia con complicaciones? Sí, pero las complicaciones son relativamente escasas. Neumotórax en 1%, al igual que los catéteres venosos centrales que nosotros utilizamos prácticamente todos los días. Ruptura de la arteria pulmonar en torno a un 0.01 a un 0.02% y una mortalidad que se puede atribuir directamente al catéter de arteria pulmonar en un 0.2 o a un 1.5% de los casos. Se publica entonces un estudio retrospectivo cuando nosotros empezamos a avanzar en el tiempo, donde ya empezamos a ver que algunos trabajos de investigación muestran un beneficio del catéter de arteria pulmonar. Este trabajo particularmente se hizo en pacientes con trauma grave, fue un estudio retrospectivo multicéntrico, se basó en los datos del Banco Nacional de Trauma, 268 centros en Estados Unidos, 53.312 pacientes con trauma entre 16 a 90 años, compararon 1.933 pacientes que tuvieron catéter de arteria pulmonar versus 51.379 que no tuvieron catéter de arteria pulmonar. ¿Qué encontraron? Que los pacientes en los cuales se ponía el catéter de arteria pulmonar eran más graves, tenían un mayor ISS, tenían un mayor déficit de base, tenían una mayor edad y la mortalidad cruda fue mayor evidentemente en el grupo de catéter de arteria pulmonar por estas razones, 29.7% versus 9.5%, obviamente por una mayor severidad inicial de la injuria, pero cuando se hacía el ajuste y se hacía la estratificación por gravedad, el catéter de arteria pulmonar se asociaba con una mejor supervivencia cuando se hacía ese análisis por sus grupos específicos. Había un mayor beneficio del catéter de arteria pulmonar en pacientes añosos, 61 a 90 años, con choque severo, que los autores lo definieron como un déficit de base de menos 11, trauma grave, que eran pacientes con un ISS entre 25 a 75, y que en esos subgrupos particularmente había una reducción significativa de la mortalidad, con un OR de 0.59 cuando se ajustaba. Y si bien el catéter de arteria pulmonar no mejoraba desenlaces globales, sí aportaba un beneficio en los pacientes críticamente enfermos y cuando se seleccionaban bien. Entonces este estudio avalaba un escenario para poder utilizar el catéter de arteria pulmonar. También se empiezan a publicar estudios retrospectivos sobre la utilización del catéter de arteria pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico. Este trabajo es particularmente interesante, se basa también en un banco de pacientes entre el año 2004 a 2014, incluyó 9.4 millones de pacientes con falla cardíaca y choque cardiogénico y encontró que si bien el catéter de arteria pulmonar se asociaba con un mayor costo hospitalario, una mayor estancia, un mayor uso de soporte circulatorio mecánico, en el subgrupo de choque cardiogénico había un beneficio. En insuficiencia cardíaca no había beneficio, de hecho era deleterio. La mortalidad en el grupo de catéter de arteria pulmonar, en el grupo de falla cardíaca era de 9.9% versus 3.3%. Posiblemente porque el paciente al que le colocaron un catéter de arteria pulmonar tenía una mayor gravedad inicial, pero veían que esa diferencia disminuía con el tiempo. Pero en los pacientes con choque cardiogénico sí había una disminución de la mortalidad en el grupo de catéter de arteria pulmonar. Hablamos de 35.1% versus 39.2%. También había una menor cantidad de paros cardíacos intrahospitalarios y cuando se hacía el ajuste estadístico había un beneficio persistente. Pero, como vemos, el efecto depende del contexto clínico. Entonces, rutinariamente, el catéter de arteria pulmonar no es útil y podría ser peligroso en los pacientes con falla cardíaca, pero sí es una herramienta valiosa en los pacientes con choque cardiogénico. También datos recientes sugieren precisamente una posible reducción de la mortalidad hospitalaria cuando se utilizan los valores del catéter de arteria pulmonar para poder guiar la reanimación de pacientes con IAM y también en pacientes con choque cardiogénico que se debiera a otras noxas como por ejemplo la falla cardíaca o las valvulopatías. Porque resulta que la interpretación de esos datos hemodinámicos pueden permitir un reconocimiento más temprano del subtipo de choque, pueden permitir que nosotros identifiquemos la disfunción biventricular, que hagamos una mejor selección en caso de que vamos a utilizar algún tipo de soporte mecánico.
y también permite la retroalimentación de la respuesta hemodinámica dependiendo de la titulación de los fármacos. Entonces se publica este trabajo en el año 2020 con datos retrospectivos de 8 instituciones entre el año 2016 a 2019, 1.414 pacientes con choque cardiogénico, sin catéter de arteria pulmonar, 216 pacientes, el 18%, soporte circulatorio en 1.190 pacientes, o sea, en el 84% de los pacientes, la mayoría con balón de contrapulsación, el 54%, 29% con Impella y 23.6% con ECO. Este estudio que encuentra, primero divide a los pacientes en 3 categorías. Los pacientes que tuvieron una evaluación completa con el catéter de arteria pulmonar, que tenían que cumplir los criterios que vemos en pantalla, una evaluación incompleta o que no recibieron un catéter de arteria pulmonar. Para que pudieran tener un perfil completo con el catéter de arteria pulmonar, se tenía que documentar la presión de la aurícula derecha, la presión sistólica de la arteria pulmonar, la presión de la arteria pulmonar perodiastólica, la presión en cuña y la saturación obtenida a través del catéter de arteria pulmonar. ¿Qué encontró este estudio que clasificó a las pacientes a partir de la clasificación de SCAI? Encontró en los diferentes grupos que la mortalidad era menor en todos los grupos que utilizaron catéter de arteria pulmonar cuando hacían el ponderado global, y en cada subcorte de las etapas del SCAI también había una disminución de la mortalidad. ¿Por qué? Porque finalmente estos datos hemodinámicos nos permiten que nosotros hagamos un manejo más individualizado de nuestro enfermo. Se publica también un metaanálisis en el Journal of Critical Care. El propósito de este metaanálisis fue evaluar si la monitorización con un catéter de arteria pulmonar impactaba la supervivencia en choque cardiogénico. Hicieron una revisión sistemática de múltiples bases de datos, Medline, Embase, Cochrane, Web of Science, etcétera, etcétera. Incluyeron estudios que comparaban pacientes con y sin catéter de arteria pulmonar durante la hospitalización. El desenlace primario fue mortalidad a corto plazo y los desenlaces secundarios fueron la utilización de soporte circulatorio mecánico. Se analizaron 6 estudios observacionales con más de 1.1 millones de pacientes. La principal etiología del choque cardiogénico en este estudio fue el infarto agudo de miocardio, y el catéter de arteria pulmonar se utilizó aproximadamente en 1/3 de los casos. ¿Qué encontró? Lo que vemos en pantalla. El catéter de arteria pulmonar se asocia con una reducción significativa en la mortalidad a corto plazo, 36% en el grupo de catéter de arteria pulmonar versus 47% en el grupo sin catéter de arteria pulmonar con un OR ajustado de 0.71. Además, el grupo de catéter de arteria pulmonar, como contrarrespuesta o como dato negativo, para que me entiendan, tuvo mayor uso de soporte circulatorio mecánico, pero posiblemente esto fue porque eran pacientes que estaban más graves. Además de que el catéter de arteria pulmonar permite que nosotros identifiquemos cambios hemodinámicos de manera más temprana, que finalmente es el objetivo del mismo. Y si bien es cierto que ningún ensayo controlado aleatorizado ha evaluado el uso de catéter de arteria pulmonar exclusivamente en los pacientes con choque cardiogénico, sí existe evidencia observacional de que su asociación o su utilización puede mejorar la supervivencia, que lo acabamos de ver. Es por eso que la Sociedad Europea de Cardiología en el 2020 y la Asociación Estadounidense del Corazón en el 2017 recomiendan su utilización temprano en pacientes que no responden al tratamiento inicial o donde hay una incertidumbre en el diagnóstico. En el año 2016 se conforma un equipo multidisciplinario para desarrollar un protocolo estructurado del manejo de los pacientes con choque cardiogénico. Ellos hacen una revisión exhaustiva de la evidencia, diseñan un algoritmo diagnóstico y un algoritmo terapéutico enfocado en la toma de decisiones temprana, con 5 puntos o 5 pilares: la identificación rápida del choque, el uso obligatorio de monitorización hemodinámica invasiva, la reducción del uso de soporte vasopresor e inotrópico, la implementación temprana de soporte mecánico según el ventrículo afectado y la promoción de la recuperación cardíaca. Este protocolo fue formalizado durante un periodo de 6 meses, cuando se diseña, se pone en prueba, etcétera, etcétera, entre julio y diciembre del año 2016. Entre enero del 2017 y junio del año 2018 incluyen 204 pacientes consecutivos, todos con choque cardiogénico, que se evalúan de forma prospectiva, y el diagnóstico lo basan en criterios clínicos y hemodinámicos que son estandarizados a partir del estudio CHOC: hipotensión sostenida, necesidad de vasopresores, signos de hipoperfusión, bajo índice cardíaco,
cardíaco, una presión de enclavamiento elevada, y resulta que ellos, cuando tenían la sospecha de un choque cardiogénico, activaban un equipo de choque con cardiología intervencionista, cirugía cardiovascular, falla cardíaca avanzada o grupos de falla cardíaca avanzada y cuidados críticos. Y durante el manejo ellos realizaban mediciones seriadas de lactato, poder cardíaco, índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar o PAPI, que la vamos a ver más adelante, y durante el seguimiento ellos hacían ecocardiografía diaria, ajustes continuos del soporte dependiendo de la evaluación o de la evolución clínica del paciente. En los casos refractarios los pacientes se consideraban para terapias avanzadas como asistencia ventricular definitiva o trasplante cardíaco, y el desenlace final que ellos querían evaluar era supervivencia 30 días luego del alta hospitalaria. Ellos que encuentran que antes de la implementación del equipo de choque, la supervivencia basal a los 30 días para todos los casos era de 47%, pero durante el 2017 y el 2018 la tasa aumenta del 58% y luego al 77% respectivamente, por lo cual había un beneficio cuando se utilizaban estos protocolos, y surgen entonces algoritmos y propuestas interesantes como la que vemos en pantalla. Pero la literatura lamentablemente no es homogénea, y traigo este registro prospectivo multicéntrico que no es optimista sobre el uso del catéter de arteria pulmonar. Este estudio analizó el uso de catéter de arteria pulmonar en pacientes con choque cardiogénico en un contexto contemporáneo europeo. Es un registro prospectivo multicéntrico, lo cual le da una mayor solidez en comparación a los estudios retrospectivos, y encuentra que aproximadamente un tercio de los pacientes fueron manejados con catéter de arteria pulmonar, y los pacientes que recibieron catéter de arteria pulmonar tuvieron claramente un manejo más agresivo, más utilización de inotrópicos, más utilización de vasopresores, más soporte ventilatorio, más uso de terapia de reemplazo renal, de dispositivos de asistencia mecánica. Sin embargo, su utilización no se asoció con una reducción de la mortalidad a 30 días, incluso cuando ellos hicieron el ajuste estadístico. Donde sí aportaba valor el catéter de arteria pulmonar era en la información hemodinámica, que obviamente era mucho más completa. En este estudio, además del índice cardíaco y el índice de volumen sistólico, ellos también le dan una importancia al poder cardíaco. Y estos parámetros mostraron que el parámetro que tenía una mayor eficacia para predecir mortalidad y para mejorar la estratificación del riesgo sobre el score de Karchuk era la utilización del poder cardíaco. ¿Qué es el poder cardíaco? Es la relación que existe entre la presión arterial media y el gasto cardíaco. Hace referencia a la capacidad que tiene el corazón para impartir energía al sistema arterial, y es la variable hemodinámica que mejor se asocia con mortalidad en pacientes con choque cardiogénico, con un punto de corte de 0.53, una sensibilidad y una especificidad lamentablemente de 0.66 para poder predecir mortalidad intrahospitalaria. Y el poder cardíaco, que se da en watts, va a ser igual a el gradiente de la presión arterial media y la presión venosa central multiplicada por el gasto cardíaco sobre 451, que el 451 es una constante que se obtiene con la fórmula de la parte inferior en pacientes entre comillas normales. Ese punto de corte se extrae precisamente de el registro del shock trial, donde se evidencia que los valores menores a 0.53 aumentaban dramáticamente la mortalidad, o sea, entre más alto había una mayor sobrevida, como puede verse planteado. A diferencia del poder cardíaco, que tiene un punto de corte claro, otra variable que ha empezado a cobrar importancia, que es el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, va a variar dependiendo de la patología. Se han publicado varios puntos de corte, como vamos a ver más adelante. Recordemos que el sistema circulatorio del corazón derecho comprende el sistema venoso sistémico, el ventrículo derecho y la circulación pulmonar. Y la PAPI es un índice que nos permite a nosotros estudiar el ventrículo derecho, y se calcula dividiendo la presión arterial en cuña por la presión venosa central o de la aurícula derecha. La PAPI se calcula con la diferencia de la presión arterial sistólica pulmonar y la presión arterial diastólica pulmonar sobre la presión de la aurícula derecha o la presión venosa central. La mayoría de los estudios han mostrado una asociación independiente entre la PAPI y la supervivencia. Sirve para poder predecir falla del ventrículo derecho luego de cirugía cardíaca y también para predecir mortalidad intrahospitalaria. Los valores de corte no están estandarizados. Se ha propuesto, por ejemplo, valores por debajo de 0.9 en pacientes con
infarto de ventrículo derecho, por debajo de 1.85 en pacientes sometidos a dispositivos de asistencia ventricular izquierda y por debajo de 3.65 en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Parece ser una herramienta hemodinámica útil para poder evaluar la función del ventrículo derecho y para poder predecir desenlaces. Traigo este estudio. ¿Cuál fue la pregunta de este estudio? Si la medición seriada preoperatoria de la PAPI durante la optimización en UCI para los pacientes cardíacos proporcionaba una estratificación de riesgo incremental para falla del ventrículo derecho luego de la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo. 315 pacientes que eran pacientes de alto riesgo fueron sometidos a optimización guiada por catéter de arteria pulmonar antes de la implementación o la implantación del dispositivo de asistencia, evaluaron de manera seriada los distintos valores preoperatorios y cuando se alcanzó la optimización se registró la PAPI óptima y la mejora de la PAPI se denominó como delta PAPI o diferencia de PAPI. Luego los pacientes se estratificaron según la presencia o ausencia de falla del ventrículo derecho temprano durante y después de la implantación del dispositivo de asistencia. ¿Qué resultados encontró? Que los pacientes sin falla del ventrículo derecho habían alcanzado una PAPI óptima preoperatoria y tenían un delta de PAPI 2 veces mayores que los pacientes con falla de ventrículo derecho de manera temprana, como podemos ver en pantalla. Encontraron que el PAPI óptimo era por debajo de 3.33, que predecía falla de ventrículo derecho temprano, y un delta de PAPI por debajo de 2.08 también servía para predecir falla de ventrículo derecho temprano, y el PAPI óptimo se asoció de manera independiente e incremental con la falla de ventrículo derecho temprano luego de la implantación del dispositivo de asistencia. ¿Cuál fue la conclusión? Que previo a la implementación de estos dispositivos, alcanzar una PAPI óptima durante la optimización médica antes de la implantación proporcionaba una estratificación de riesgo independiente incremental para los pacientes con falla de ventrículo derecho temprano. El índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar finalmente ha surgido como un predictor importante de falla del ventrículo derecho, especialmente en infarto de cara inferior y en pacientes candidatos a dispositivos de asistencia ventricular. Sin embargo, su utilidad pronóstica en pacientes con falla cardíaca avanzada no está tan bien establecida. En este estudio se comparó este índice con otros parámetros tradicionales de función del ventrículo derecho a partir de los datos del estudio ESCAPE que ya lo habíamos mencionado. Ellos que encontraron que la PAPI se asociaba de manera significativa con signos clínicos de congestión, con hallazgos ecocardiográficos de congestión y con variables hemodinámicas de disfunción del ventrículo derecho. También mostraron que había una relación con parámetros de función del ventrículo izquierdo, y esto es algo muy importante porque entonces la PAPI termina teniendo un valor integrador en la evaluación hemodinámica. De hecho, la PAPI fue el único parámetro que predecía de manera independiente eventos clínicos adversos a 6 meses, como por ejemplo muerte u hospitalización, y los otros índices clásicos que estamos acostumbrados a utilizar no demostraron esta capacidad predictiva cuando se hizo el análisis multivariado. También es importante mencionar que el catéter de arteria pulmonar tiene gran utilidad en patologías que causan falla cardíaca derecha, infarto derecho, TEP, valvulopatía tricuspidea y pulmonar, hipertensión pulmonar, secuelas de dispositivos de asistencia ventricular izquierda y lesiones congénitas. Lo podríamos considerar el gold estándar. Recordemos que finalmente el catéter de arteria pulmonar es esencial para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Se diagnostica con catéter de arteria pulmonar. La ecocardiografía no sirve para diagnosticar una hipertensión pulmonar, sino para poder estimar la posibilidad de tener una hipertensión arterial pulmonar, además de que nos permite a nosotros saber si la hipertensión pulmonar es precapilar, es postcapilar, y también estadificarla en distintos grados. Entonces existen unas indicaciones sugeridas para las distintas técnicas de monitorización del gasto cardíaco, y como podemos ver en la literatura a partir de este estudio de Becke y de Jean-Louis Vincent, el paciente ideal para un catéter de arteria pulmonar es el paciente críticamente enfermo que tiene una disfunción cardíaca izquierda o derecha marcada, el paciente en choque cardiogénico. Nos da muchas mediciones. Todas estas mediciones son confiables, además de que nos permite a nosotros saber la presión de la arteria pulmonar, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, la saturación venosa mixta, y al menos en este tipo de pacientes podría ser superior. Entonces, nos quedamos con estas indicaciones de una publicación de la American Journal of Cardiovascular Disease. ¿Cuáles son las indicaciones?
Los pacientes con choque cardiogénico con o sin dispositivo de asistencia circulatoria mecánica colocada, la evaluación de la hipertensión pulmonar y la respuesta a la terapia vasoconstrictora o vasodilatadora, la cuantificación de cortocircuitos de izquierda a derecha intracardíaco, la evaluación para el trasplante cardíaco, la vigilancia post-trasplante cardíaco, el trasplante cardíaco con síntomas nuevos o que empeoran, que sean sugestivos de rechazo del injerto, o la evaluación pre y post-implante de dispositivos de asistencia ventricular izquierdo. Mensajes para llevar a casa. Finalmente, el catéter de arteria pulmonar es útil en escenarios seleccionados, como hemos visto, especialmente en falla derecha, choque cardiogénico refractario, pacientes con soporte mecánico. Su valor no radica en el dispositivo en sí, sino en las interpretaciones adecuadas de los datos y las decisiones clínicas derivadas, y el uso efectivo del catéter de arteria pulmonar requiere protocolos, mediciones seriales y entrenamiento del equipo para poder impactar realmente en los desenlaces clínicos. Muchas gracias.